La mañana en la sabana de Quilmes despertó tras una ligera lluvia nocturna. Emilio Pérez ajustó su chaqueta, sosteniendo firmemente la cámara costosa en su estuche impermeable. A sus 32 años, con cabello castaño oscuro cuidadosamente recortado, una barba de chivo bien cuidada y una sonrisa amigable, Emilio encarnaba al hombre moderno, confiado, cálido y lleno de vitalidad. Sus ojos azules penetrantes pertenecían a alguien que había presenciado demasiada belleza salvaje para conformarse con vivir entre las cuatro paredes de una ciudad. Emilio había pasado una década de su vida recorriendo América Latina para capturar momentos únicos de la fauna. El rocío matutino aún se aferraba a la hierba alta, brillando bajo el sol naciente. Emilio conducía su jeep lentamente por el sendero húmedo, con la cámara lista en la mano. Estaba en la frontera entre Bolivia y Argentina, un área con pocos turistas, pero famosa por sus paisajes prístinos. Era el último día de su viaje de trabajo antes de regresar a Argentina, donde vivía y trabajaba. Un débil llanto lo hizo detenerse. Al principio, era solo un leve gemido, fácilmente opacado por el viento que soplaba entre la hierba alta. Pero el instinto de un fotógrafo de vida salvaje hizo que Emilio escuchara con más atención. Cuando el llanto se repitió, supo que no era una ilusión. Detuvo el vehículo, tomó su cámara y siguió la dirección del sonido. Bajo un viejo algarrobo en un pequeño claro, lo vio, un cachorro de puma tembloroso. El corazón de Emilio pareció detenerse por un momento. El cachorro no podía tener más de 3 o 4 semanas, con los ojos aún no completamente abiertos, su delicado pelaje marrón claro cubriendo un cuerpo delgado. El cachorro caminaba tambaleante, deteniéndose ocasionalmente para emitir claros gemidos, como si llamara a su manada. Sus pequeñas patas se movían con más fuerza de lo que su frágil apariencia sugería, con la cabeza en alto, buscando a su alrededor. No había señales de la madre puma ni de ninguna manada en la zona. Emilio escaneó los alrededores en busca de cualquier indicio de la madre. Nada, solo el sonido del viento entre la hierba alta y el canto lejano de las aves. Sabía que, si la madre había abandonado o perdido a este cachorro, sus posibilidades de supervivencia eran casi nulas. La razón le decía a Emilio que debía contactar a la Agencia Local de Conservación de Vida Silvestre. Ese era el procedimiento estándar, lo correcto. Pero otro sentimiento más fuerte surgió en su interior, una curiosidad, un deseo de cuidar a esta pequeña criatura él mismo, de verla crecer. Desde niño, Emilio siempre había soñado con estar cerca de animales salvajes, no solo a través de la lente de una cámara. Y ahora esa oportunidad estaba frente a él. Un sentimiento impulsivo, sorprendentemente fuerte, se apoderó de su mente, miró a su alrededor una vez más, asegurándose de que nadie lo observara. Luego, con una decisión que cambiaría su vida, levantó suavemente al cachorro de puma. La pequeña criatura estaba demasiado débil para resistirse, su pequeño cuerpo temblaba en sus brazos. Emilio sintió una intensa sensación protectora surgir en él junto con una emoción inusual. «Estarás bien, pequeño», susurró, sabiendo muy bien que estaba cruzando los límites de la ley y la ética profesional. Pero no pudo resistir la conexión inmediata que sintió con esta pequeña criatura. «Yo cuidaré de ti». Con cuidado, Emilio se quitó la chaqueta y la envolvió alrededor del cachorro para mantenerlo caliente. Regresó rápidamente al jeep, su mente ya comenzando a planear. No podía llevar al cachorro al hotel, demasiados riesgos. Pero su apartamento en Argentina estaba a solo un día de viaje. Podía hacerlo. En el auto, Emilio colocó al cachorro en el asiento del copiloto, forrándolo con una tela suave de su bolsa de equipo. Con manos temblorosas por la emoción y la preocupación, sacó una botella de agua y un paño limpio, humedeciendo suavemente la boca del cachorro. La pequeña criatura lamió un poco de agua, una buena señal. Emilio comenzó a conducir, su mente inundada de pensamientos sobre lo que acababa de hacer y lo que haría a continuación. Sabía claramente que su acción era ilegal. Pero la emoción de cuidar a una criatura salvaje tan rara superaba todas las preocupaciones.
Esto sería la aventura más increíble de su vida. En el camino, Emilio se detuvo en un pequeño pueblo para comprar leche especial y algunos suministros necesarios. También compró una jaula pequeña, explicándole al vendedor que transportaba un gatito. Con cada kilómetro que pasaba, su determinación crecía. Criaría a este cachorro de puma solo por un corto tiempo para experimentar el vínculo especial entre humanos y vida salvaje que siempre había anhelado. Emilio condujo toda la noche, deteniéndose varias veces para revisar y darle agua al cachorro. Cuando amaneció, había cruzado la frontera y estaba en camino a Argentina. El cachorro había dormido la mayor parte del tiempo, acurrucado en la jaula, cuidadosamente colocada en el asiento trasero. Finalmente, tras casi 30 horas de conducción casi sin parar, Emilio llegó a su apartamento en las afueras de Córdoba. Era un apartamento espacioso en la planta baja con un pequeño jardín privado, bastante aislado de otros apartamentos, ideal para su loco plan. Con el corazón acelerado, Emilio llevó al cachorro al interior. Rápidamente creó un espacio cálido en la sala con almohadas suaves y mantas calientes. El cachorro de puma, al que había nombrado Tico, aún estaba débil, pero comenzaba a responder mejor, abriendo más los ojos e incluso emitiendo pequeños sonidos cuando Emilio se acercaba. Emilio pasó toda la primera noche despierto, buscando en línea información sobre cómo cuidar cachorros de puma huérfanos, alimentando a Tico cada 2 horas con la leche fórmula especial que había comprado. Mientras veía a Tico fortalecerse gradualmente bajo su cuidado, Emilio sentía una alegría indescriptible. Sabía que esto no podía durar para siempre, pero en ese momento solo quería disfrutar cada instante con esta criatura milagrosa. Pasaron 2 semanas como un sueño. Tico estaba mucho más fuerte ahora, con los ojos completamente abiertos, observando todo a su alrededor con curiosidad. Emilio había transformado la sala en un espacio seguro para Tico con alfombras suaves, juguetes caseros y una pequeña cama colocada justo al lado de la suya, pero Tico raramente dormía en su propia cama. Casi todas las noches, encontraba el camino hacia la cama de Emilio, acurrucándose a su lado, su respiración suave y constante dándole a Emilio una extraña sensación de paz. Emilio había establecido un horario estricto. Tico era alimentado cada 4 horas con fórmula especial que había pedido en una tienda de mascotas de alta gama. Cada mañana, revisaba el peso de Tico, complacido de verlo aumentar constantemente. Por las tardes, pasaba tiempo jugando con Tico, enseñándole juegos simples como a un cachorro, buscando objetos, persiguiendo una pelota pequeña e incluso intentando enseñarle a sentarse bajo comando. Tico mostraba una inteligencia notable, aprendiendo más rápido de lo que Emilio había imaginado. Uno de los momentos favoritos de Emilio era la hora del baño de Tico. Al principio, el cachorro tenía miedo al agua, pero gradualmente comenzó a disfrutarlo. Emilio llenaba la mitad de la bañera con agua tibia, agregando un poco de champú suave sin fragancia para mascotas. Tico, al principio cauteloso, se emocionaba poco a poco. Salpicaba con sus pequeñas patas, creando espuma blanca, e intentaba atrapar las burbujas de jabón que flotaban en el aire. Emilio a menudo reía hasta las lágrimas al presenciar esta escena. Tico, con sus ojos grandes y curiosos, jugaba con el agua mientras miraba a Emilio como si quisiera compartir esa alegría. Después de cada baño, Emilio envolvía a Tico en una toalla suave de algodón, secaba su pelaje con un secador y lo sostenía en sus brazos como a un niño. Tico se quedaba quieto, a veces quedándose dormido en el cálido abrazo de Emilio. Día a día, su relación se profundizaba. Tico había comenzado a reaccionar como un cachorro. Reconocía los pasos de Emilio y corría a saludarlo cuando abría la puerta. Movía la cola cuando Emilio lo llamaba por su nombre e incluso había aprendido a responder a algunos comandos simples. Cuando Emilio aplaudía 2 veces, Tico corría hacia él. Cuando señalaba un lugar, Tico se sentaba allí. Esto asombraba y llenaba de orgullo a Emilio. Aunque Emilio había intentado mantener a Tico en secreto, aún necesitaba ayuda profesional. Así que contactó a Carla, una joven veterinaria que había conocido en un proyecto fotográfico anterior.
Al principio, Carla se sorprendió cuando Emilio le reveló a Tico y se opuso firmemente a mantener fauna silvestre ilegalmente. Pero cuando vio la condición de Tico y la relación especial entre él y Emilio, aceptó ayudar a regañadientes con la condición de que Emilio tuviera un plan adecuado a largo plazo para Tico. Con la ayuda de Carla, Tico recibió vacunas y chequeos regulares. Ella también le aconsejó a Emilio sobre una dieta adecuada para un puma en crecimiento. Poco a poco, la leche fórmula fue reemplazada por carne finamente molida, y Tico mostró gran entusiasmo con este nuevo menú. Emilio ya no aceptaba proyectos fuera de casa. Se enfocó en trabajos locales y pasaba la mayor parte de su tiempo con Tico. Cada mañana, llevaba a Tico al jardín privado para tomar el sol y jugar. Cada noche, se acurrucaban en el sofá, Emilio leyendo o viendo televisión mientras Tico dormía a su lado. A veces, Emilio capturaba estos momentos con su cámara, creando un álbum especial que guardaba como un secreto precioso, pero con el tiempo, Emilio comenzó a notar algunos cambios en Tico. El cachorro había crecido más rápido de lo que había imaginado. Después de solo un mes y medio, Tico pesaba casi 15 kilos y se había vuelto sorprendentemente fuerte. Había comenzado a mostrar instintos de caza naturales, a veces escondiéndose y emboscando a Emilio cuando pasaba, o atacando sus juguetes con creciente agresividad. Los juegos inofensivos se volvieron gradualmente más fuertes. Una noche, mientras jugaban en la sala, Tico arañó accidentalmente el brazo de Emilio. La herida no era profunda, pero suficiente para sangrar y sorprender a Emilio. Por primera vez, vio en Tico no una mascota adorable, sino un depredador en desarrollo. Mientras observaba a Tico lamer la sangre de sus garras, un sentimiento de preocupación comenzó a formarse en el corazón de Emilio. Carla, al ser informada del incidente, se puso más seria. Emilio, necesitas enfrentar la realidad. Tico no es un perro ni un gato. Es un puma, uno de los principales depredadores de este continente. En pocos meses, será demasiado grande y fuerte para que lo controles. La advertencia de Carla atormentaba a Emilio. Comenzó a investigar reservas de vida silvestre y centros de rescate. Pero cada vez que pensaba en separarse de Tico, su corazón se desgarraba. Se había encariñado demasiado con este cachorro de puma. No era solo una mascota para él. Se había convertido en una parte esencial de su vida diaria, una fuente de alegría y significado que nunca antes había experimentado, pero cuando se acercaba la 7ª semana desde que trajo a Tico a casa, Emilio se vio obligado a enfrentar preguntas difíciles sobre el futuro. Esa noche, no pudo dormir. Se quedó en la cama mirando a Tico dormir pacíficamente a su lado y sintió su corazón doler. El arañazo en su brazo, aunque pequeño, se había convertido en un recordatorio de la realidad inevitable. Tico estaba creciendo, y con cada día que pasaba, su naturaleza salvaje se hacía más evidente. Carla había llevado a Emilio a visitar un centro de rescate de vida silvestre cerca de Córdoba, que albergaba varios pumas adultos rescatados de circos o zoológicos deficientes. Emilio quedó atónito por el tamaño y la fuerza de los pumas adultos. Eran completamente diferentes a su pequeño y adorable Tico. Pero entonces uno de los trabajadores de conservación le mostró fotos del desarrollo de un puma, de un cachorro adorable a un depredador masivo en solo un año. Los pumas son animales sociales, explicó el trabajador. Necesitan criarse con los de su especie para desarrollar habilidades sociales y de caza. Un puma criado como mascota nunca aprenderá a vivir como un puma de verdad. Esas palabras hicieron reflexionar a Emilio. Se había encargado de cuidar a Tico. Pero, ¿realmente estaba pensando en lo mejor para él? ¿O solo estaba satisfaciendo su propio deseo egoísta de tener una relación especial con una criatura salvaje? Mientras Tico se acurrucaba a su lado, emitiendo pequeños ronquidos, Emilio sintió lágrimas brotar. Amaba a Tico, pero el amor verdadero significaba poner las necesidades del ser amado por encima de las propias. Y las necesidades de Tico no eran un apartamento en la ciudad con un humano.
Eran espacios vastos, su manada y la oportunidad de vivir como un puma de verdad. A la mañana siguiente, con el corazón apesadumbrado, Emilio llamó a Carla. He decidido, dijo, con la voz temblorosa. Necesito encontrar el mejor lugar para Tico. Carla, con comprensión, ayudó a Emilio a contactar una reserva en Argentina que se especializaba en criar y reintegrar pumas huérfanos a la vida salvaje. Tenían un programa especial para cachorros como Tico, con pequeños grupos criados juntos para desarrollar habilidades sociales y de caza necesarias. Los arreglos tomaron una semana, y cada día que pasaba era un desafío para Emilio. Pasó cada momento posible con Tico jugando, tomando fotos e intentando grabar cada detalle del cachorro en su memoria. A veces casi quería cancelar el plan, convenciéndose de que podía seguir criando a Tico, construir un espacio más grande, encontrar una manera de hacerlo feliz. Pero en el fondo, sabía que eran solo ilusiones. El día final de la despedida llegó. Emilio colocó a Tico en una jaula de transporte especial forrada con la manta con la que a menudo se acurrucaban juntos para que el olor familiar lo consolara durante el viaje. Carla los acompañó a la reserva, un viaje que tomó 3 horas de conducción. Cuando llegaron, Emilio conoció a los trabajadores de conservación que cuidarían de Tico. Explicaron pacientemente el proceso de reintegración, cómo Tico se conectaría con otros cachorros de puma y cómo aprenderían gradualmente a vivir como pumas de verdad. Le aseguraron a Emilio que podía visitar a Tico y seguir su progreso. El momento de decir adiós fue el más difícil de la vida de Emilio. Cuando abrió la puerta de la jaula y Tico salió, lo miró con grandes ojos confiados. Emilio se arrodilló, abrazando a Tico fuertemente una última vez. Sintió el calor del pequeño cuerpo, escuchó el suave ronroneo que se había vuelto tan familiar, e inhaló el olor distintivo de Tico. Te amo, pequeño, susurró Emilio, con lágrimas corriendo por sus mejillas. Vive una vida maravillosa. Mientras un trabajador de conservación guiaba suavemente a Tico, el cachorro seguía mirando hacia atrás a Emilio, como si no entendiera por qué su amigo no venía con él. Emilio se quedó inmóvil hasta que Tico desapareció detrás de una puerta. Solo entonces se permitió colapsar, con sollozos incontrolables escapándose. Carla sostuvo su hombro, consolándolo en silencio. Ninguna palabra podía aliviar este dolor. Las primeras semanas después de separarse de Tico fueron las peores en la vida de Emilio. Regresó a su apartamento vacío, donde cada rincón le recordaba a Tico. La pequeña cama en la esquina de la sala, los juguetes esparcidos en el suelo, incluso pequeños arañazos en los muebles. Todo era un recordatorio de la ausencia de Tico. Las noches eran el momento más difícil. Emilio se quedaba en la cama mirando el espacio vacío donde Tico solía acurrucarse y sentía una profunda soledad. A menudo se quedaba despierto toda la noche preguntándose si Tico estaba bien, si lo extrañaba y si su decisión era realmente la correcta. Una vez por semana, Emilio llamaba a la reserva para preguntar por Tico. Los trabajadores de conservación lo actualizaban pacientemente, pero las noticias iniciales no eran muy optimistas. Tico tenía dificultades para integrarse con los otros cachorros de puma. A menudo se aislaba, no participaba en actividades de grupo y mostraba lo que llamaban comportamientos humanizados. Rasgos de comportamiento similares a los de una mascota que había aprendido durante su tiempo viviendo con Emilio. Todavía te está buscando, explicó un trabajador de conservación por teléfono, con voz llena de simpatía. Tico se ha acostumbrado demasiado a la presencia humana, especialmente a la tuya. Necesita tiempo para adaptarse y darse cuenta de que es un puma, no una mascota. Esas palabras eran como cuchillos clavándose en el corazón de Emilio. ¿Qué le había hecho a Tico? ¿Fue realmente la decisión correcta llevarlo a la reserva? ¿O había causado más daño al llevarlo primero a casa y luego abandonarlo? Sentimientos de culpa y arrepentimiento surgían, haciendo que Emilio pasara muchas noches sumido en el alcohol para un olvido temporal. Carla, al notar el estado de Emilio, lo visitaba frecuentemente e intentaba consolarlo. Hiciste lo correcto, Emilio, le recordaba. Tico necesita tiempo, pero se adaptará.
Es el instinto natural de los pumas, y si lo hubieras mantenido, ambos habrían sufrido mucho más. Pero el consuelo parecía no llegar a ninguna parte. Emilio comenzó a considerar traer de vuelta a Tico, incluso pensando en encontrar un terreno en el campo para construir un espacio más grande para Tico. Pero Carla y los trabajadores de conservación le aconsejaron paciencia y darle a Tico una oportunidad de adaptarse. 3 meses después del día de la despedida, Emilio recibió una llamada de la reserva. «Tenemos buenas noticias», dijo el trabajador de conservación, con voz emocionada. Tico ha comenzado a integrarse con el grupo. Ha hecho amistad con una puma de la misma edad llamada Luna, y pasan la mayor parte del tiempo juntos. Lo hemos observado participando en juegos grupales e incluso comenzando a mostrar algunos comportamientos básicos de caza. Esta noticia fue como un rayo de luz atravesando la noche oscura que había envuelto el alma de Emilio. Sintió un atisbo de esperanza por primera vez en semanas. Tal vez su decisión no fue un completo error. Tal vez Tico realmente podía aprender a ser un puma. Con cada informe de progreso de la reserva, el corazón de Emilio se aligeraba un poco más. Tico estaba desarrollándose gradualmente en un puma de verdad. Había comenzado a participar en actividades de entrenamiento de caza, aprendiendo a coordinarse con otros pumas e incluso había comenzado a mostrar algunos instintos de liderazgo en su pequeño grupo. 6 meses después del día de la despedida, Emilio pudo visitar a Tico por primera vez. Llegó a la reserva con el corazón latiendo fuerte, sin saber si Tico aún lo reconocería, y si lo hacía, si eso interrumpiría su proceso de integración desde un área de observación segura. Emilio vio a Tico en una gran zona designada para pumas en entrenamiento. Había crecido mucho, casi el doble de tamaño desde la última vez que lo vio. Su pelaje era más grueso, los músculos notablemente desarrollados, y se movía con la confianza y gracia de un depredador nato. Tico estaba jugando con una puma hembra, tal vez Luna, de la que el trabajador de conservación había hablado. Se perseguían, luchaban juguetonamente y ocasionalmente se detenían para mostrarse afecto mutuo. Emilio nunca había visto a Tico tan feliz y natural, y en ese momento, todas sus dudas y culpas se disiparon. Había hecho lo correcto. Tico se estaba convirtiendo en lo que nació para ser. Uno de los trabajadores de conservación reconoció la emoción de Emilio y se acercó. «Lo está haciendo muy bien», dijo el hombre. «Es una de las integraciones más exitosas que hemos visto. De hecho, creemos que parte de esto es gracias al amor y cuidado que le diste en sus primeras semanas de vida. Aprendió a confiar, y ahora está extendiendo esa confianza a los de su especie». Esas palabras fueron un regalo precioso para Emilio. Tal vez su breve tiempo con Tico no fue un error completo. Tal vez había jugado un pequeño papel en ayudar a Tico a convertirse en un puma saludable y feliz. Al dejar la reserva ese día, Emilio sintió una serenidad que no había experimentado desde el día que se llevó a Tico. Tico estaba bien. Estaba prosperando. Y tal vez, solo tal vez, ambos estarían bien. 1 año después del día de la despedida, Emilio regresó a visitar la reserva. Con el corazón latiendo fuerte, siguió al trabajador de conservación a un área de observación segura. Y allí, en una vasta pradera, vio a Tico, ahora mucho más grande, su pelaje dorado brillando bajo el sol argentino. Ya no era un cachorro débil, sino un puma joven fuerte y confiado jugando con otros 2 pumas de la misma edad. Emilio no sabía si Tico lo reconoció o no. Probablemente no. Pero eso no importaba. Lo que importaba era que Tico estaba viviendo la vida que merecía tener, libre, fuerte y fiel a su naturaleza. Al dejar la reserva, Emilio sintió una extraña serenidad. El dolor aún estaba allí, pero ahora se mezclaba con orgullo y satisfacción. Había aprendido una lección invaluable sobre el amor verdadero. A veces, amar a alguien significa dejarlo ir, permitirle convertirse en lo que nació para ser, incluso si eso significa que ya no es parte de tu vida. De camino a casa, Emilio se detuvo en una organización local de conservación de vida silvestre y se registró como voluntario. No podía cambiar el pasado,
pero podía usar su experiencia para hacer algo significativo. Y mientras compartía fotos de Tico con una historia ajustada para crear conciencia sobre la importancia de la conservación de la vida silvestre, sabía que su breve pero profunda relación con Tico seguiría dando sentido a su vida durante muchos años. A veces, en noches tranquilas, Emilio aún soñaba con Tico, no con el puma adulto que había visto en la reserva, sino con la pequeña criatura cálida que una vez se acurrucó a su lado, ronroneando suavemente en su sueño. Y en esos sueños, sentía una paz absoluta, sabiendo que ambos estaban exactamente donde debían estar.